Capítulo 18. Alcanzar la meta. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda a Timoteo 4, el verso 7. La práctica de la piedad es una disciplina. Se requiere un compromiso serio y un esfuerzo perseverante para alcanzar la meta. Cuando Pablo escribió a los filipenses, desde la celda de una prisión romana y cerca del final de su vida, reconoció que todavía no había alcanzado la meta. Él todavía estaba corriendo la carrera de la piedad. Todavía quería conocer más a Cristo y ser más como Él. ¿Qué animaba a Pablo mientras se esforzaba por alcanzar lo que tenía delante? ¿Con qué factor motivante contaba cuando le escribió a Timoteo, «Ejercítate para la piedad», sabiendo perfectamente que ese ejercicio era una tarea ardua, llena de dificultades y desalientos? Alguien ha dicho que el deseo sin disciplina engendra decepción, pero la disciplina sin deseo engendra tedio. Era tedioso para Pablo buscar una vida piadosa. ¿Acaso él esperaba que Timoteo, en su disciplina para la piedad, simplemente apretara los dientes y soportara la vida cristiana? La motivación de Pablo. La descripción que hace Pablo de su propia práctica de la piedad, en Filipenses 3 del 12 al 14, responde estas preguntas. Él estaba profundamente motivado. No hay ningún indicio de decepción ni de tedio. Él estaba corriendo una carrera disciplinada, pero estaba corriéndola con gran deseo. ¿Cuál era la fuente de la motivación de Pablo, el objeto de su ardiente deseo? Consideremos con atención el pasaje de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo admitió que no había alcanzado la meta de la piedad. Él todavía no había sido perfeccionado, todavía estaba corriendo la carrera. Sin embargo, observa la intensidad de su carrera. Él declara, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La palabra traducida proseguir es la misma palabra traducida seguir en pasajes como 1 a Timoteo 6:11, 2 a Timoteo 2:22 y 1 de Pedro 3:11. También es la misma palabra para perseguir, que significa buscar y acosar o atormentar. Es una palabra de gran intensidad. Extenderse evoca la actitud de un corredor con la mirada fijada firmemente en la meta, su cuerpo inclinado hacia adelante, cada músculo y cada nervio de su cuerpo estirándose para alcanzar la meta. Cualquiera que haya visto la mirada agonizante en el rostro de los corredores cuando se extienden hacia la cinta, puede reconocer fácilmente la intensidad que transmite el verbo extenderse. Con todo, esa intensidad fue la experiencia de Pablo, día tras día. Pablo nunca tuvo una temporada de descanso, nunca relajó sus esfuerzos. Fue una disciplina de toda la vida. ¿Cómo pudo mantener tal intensidad? ¿Fue por causa de su personalidad intensa y, en consecuencia, algo exclusivo de él y aquellos con un temperamento similar? ¿O había una motivación en el corazón de Pablo que debería ser la experiencia común de cada cristiano? En los versículos 12 y 14, Pablo habla de dos factores que lo motivaban. En el versículo 12, él prosigue a fin de asir aquello para lo cual fue asido por Cristo Jesús. En el versículo 14, él prosigue para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El primero habla del objetivo de Dios para él. El segundo habla de la recompensa de Dios para él. Consideremos cada uno de estos factores para ver cómo motivaban a Pablo. El objetivo de Cristo para nosotros. Pablo proseguía a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado por Cristo. Se esforzaba sinceramente por alcanzar el objetivo de Cristo para él. ¿Cuál era ese objetivo? Tito 2:14 nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
El objetivo de Cristo al morir por nosotros fue redimirnos del pecado, no solamente del castigo por el pecado, sino de su poder y dominio. La misma noción es expresada en la palabra purificar, la cual habla de limpiar nuestro interior de la polución y contaminación del pecado. Efesios 5:25 al 27 expresa la misma idea de Cristo dándose a sí mismo por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el objetivo de Cristo para nosotros. Es la razón por la cual Él murió. Ese es el propósito por el cual Él alcanzó a Pablo en el camino a Damasco, y por el cual nos alcanza a cada uno individualmente para traernos a la fe en Él. Cristo murió para salvarnos no solo de la culpa del pecado, sino del poder y la contaminación del pecado. Él murió no para hacernos felices, sino para hacernos santos. Pero ese no es todo el objetivo de Cristo para nosotros. Tito 2:14 también habla de purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio de Cristo hace referencia a su señorío en nuestras vidas. No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Primera a los Corintios 6, 19, 20. Celoso de buenas obras hace referencia a la manifestación del fruto del Espíritu, los rasgos del carácter piadoso en nuestras vidas. Así que este es el objetivo por el cual Cristo alcanzó a Pablo y por el cual Él nos ha alcanzado a nosotros. Él pretende hacernos santos, purificarnos de la contaminación del pecado en nuestras vidas. Él pretende ser el Señor de nuestras vidas y pretende que nosotros exhibamos los rasgos del carácter piadoso. Ese también era el objetivo de Pablo. Era la meta hacia la cual proseguía, el fin de su esfuerzo extenuante. Para Pablo habría sido inconcebible perseguir cualquier otra meta en la vida aparte de aquello para lo cual Cristo Jesús lo había alcanzado. Nota cuán centrada en Dios era la motivación de Pablo. Era la plena conciencia del objetivo de Cristo para él, lo que hacía que Pablo prosiguiera con tal intensidad. ¿Cuán diferentes somos nosotros de Pablo? Muy a menudo, estamos motivados por deseos distintos al objetivo de Cristo para nosotros. Como comenté anteriormente, con frecuencia podemos estar motivados por un deseo de victoria o un deseo de sentirnos bien con nosotros mismos o un deseo de conformarnos al estilo de vida de la comunidad cristiana a la cual nos hemos vinculado. Podemos incluso estar motivados por orgullo, por un deseo de tener una buena reputación en la comunidad, especialmente en nuestra iglesia o nuestro grupo cristiano. Ninguna de estas motivaciones va a sostener un proseguir diario semejante al que caracterizaba la vida de Pablo y que debería caracterizar nuestras vidas. Algunas motivaciones, como el deseo de conformarnos o el deseo de reputación, se enfocan en objetivos que están muy por debajo del objetivo que Pablo buscaba, la perfección piadosa. Estas metas pueden alcanzarse fácilmente. No tenemos que ocuparnos de la corrupción interior, solo de actos externos. Otros objetivos tales como el deseo de victoria o de sentirnos bien con nosotros mismos son básicamente metas centradas en el yo. En lugar de estimularnos a seguir adelante, con frecuencia nos desaniman porque establecen una lucha en nuestro interior entre dos deseos egocéntricos: el deseo de sentirnos bien con nosotros mismos y el deseo de complacernos a nosotros mismos. Sin embargo, el deseo muy popular en la actualidad de sentirnos bien con nosotros mismos es bastante diferente de la autoestima piadosa genuina. El primero se enfoca en el yo. La última se enfoca en Dios. El primero depende de nuestros propios esfuerzos o de la aprobación de otras personas. La última depende de la gracia de Dios. La autoestima piadosa es posible cuando reconocemos que somos creados a imagen de Dios, que somos aceptados por Dios solamente por los méritos de Jesucristo, que nada que hagamos llevará a Dios a amarnos más o menos, y que Él tiene un plan para nuestras vidas
y nos capacitará a través de su Espíritu para hacer realidad ese plan. La persona con una autoestima piadosa admite libremente que no hay nada bueno en su naturaleza pecaminosa, pero también sabe que nada, ni siquiera sus pecados o fracasos, puede separarlo del amor de Dios. Ha decidido que, dado que Dios lo ha aceptado por causa de su gracia, él se aceptará a sí mismo por la misma razón, la gracia de Dios. Por tanto, él mira fuera de sí mismo, mira a Cristo para encontrar su autoestima. Se esfuerza hacia la meta no para obtener aceptación, sino porque ya ha sido aceptado. De modo que el primero de los incentivos que motivaban a Pablo era el deseo de alcanzar aquello para lo cual Jesucristo lo alcanzó a él. Deseaba la perfección del carácter piadoso, aunque sabía que nunca la obtendría en esta vida. Pero sabía que ese era el propósito por el cual Jesús murió por él, y anhelaba el cumplimiento de ese propósito a fin de que Jesucristo quedara satisfecho. Ese mismo deseo sincero debe motivarnos a cada uno de nosotros hoy. Desear el premio de Dios. Pablo no solo proseguía hacia el objetivo de Cristo para él, también proseguía para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es este premio que motivaba a Pablo, de forma tal que él se esforzaba con gran intensidad por alcanzarlo? Jack J. Mueller responde: el premio de este llamamiento hacia el cual él prosigue con toda su fuerza es la gloria celestial eterna. Pablo sabía que su ciudadanía estaba en el cielo, y él proseguía para obtener ese premio celestial. Su mente no estaba en las cosas terrenales, sino en la gloria que sería suya cuando Cristo transformará el cuerpo de su humillación para hacerlo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Sin embargo, si el premio es la gloria de la vida eterna, ¿no tenía Pablo garantizado ya ese premio? ¿Acaso un hombre se esforzaría con la intensidad de Pablo para ganar lo que ya le pertenece como regalo de la gracia de Dios? La Biblia deja claro que nosotros recibimos la gloria de la vida eterna solamente a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Es un don de Dios. Ver Romanos 6:23. Es por gracia por medio de la fe, no por obras. Aún así, también es verdad que este don no puede darse por sentado. La verdadera gracia siempre produce prudencia en lugar de autocomplacencia. Siempre produce perseverancia en lugar de indiferencia. La fe salvífica siempre se manifiesta en la persecución de la meta celestial. El mismo Salvador que dijo: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás», Juan 10:28, también dijo: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán», Lucas 13:24. El mismo apóstol Pedro que dijo: «Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible». Primera de Pedro 1:3-4, también dijo: «Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección». Segunda de Pedro 1:10. Y Pablo mismo, quien dijo que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 8:39, también dijo: «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Primera a los Corintios 9:27. Comentando acerca del fuerte lenguaje con que Pablo se dirige a los corintios, Charles Hodge dice: «¡Qué tremendo argumento y reprensión!». Los corintios, imprudentes e indiferentes, pensaban que podían llegar hasta el borde mismo del pecado, mientras que este apóstol devoto consideraba que estaba en una lucha por su salvación. Sin embargo, este mismo apóstol, que evidentemente actuaba bajo el principio de que los justos con dificultad se salvan y que el reino de los cielos sufre violencia, en otras ocasiones celebra gozoso la certeza de la salvación. La primera mentalidad es la condición necesaria para la segunda. Esta es la gran antinomia del Nuevo Testamento, la aparente contradicción entre la gracia y la responsabilidad personal. Pero ahí está, y si la evitamos es bajo nuestro propio riesgo. Sin embargo, Pablo no estaba preocupado por los nudos teológicos en este punto. Simplemente estaba dando a conocer el profundo manantial de su motivación personal, el secreto de su incesante esfuerzo hacia la meta.
¿Y cuál es esa fuente interior? Es la gloria del cielo. La Biblia presenta la gloria del cielo como una motivación para la perseverancia del cristiano en repetidas ocasiones. Ver, por ejemplo, Romanos 5:1-2, segunda a los Corintios 5:1-5, Hebreos 12:22-29 y primera de Pedro 4, versos 12 y 13. Uno de los antiguos maestros de la era puritana, Thomas Manton, dijo acerca de esta motivación: ¿por qué Pablo insistía en que él no se contentaría con un poco de gracia, sino que se esforzaba por más con tanta sinceridad y fervor? Él fue llamado a disfrutar de un gran premio, una recompensa gloriosa. Ante nosotros ha sido fijada una gloria excelsa. Esta carrera no es por pequeñeces. Los cristianos son fríos y descuidados en la vida espiritual porque no piensan más a menudo acerca del cielo. ¿Cómo respondemos nosotros a los incentivos motivacionales del apóstol Pablo? El amor de Cristo también nos constriñe a proseguir para alcanzar esa meta de la perfección piadosa para la cual Cristo Jesús nos alcanzó. La gloria del cielo y la expectativa de ese premio nos impulsan para que también nosotros nos extendemos a lo que está delante. Ya hemos considerado varios de los rasgos del carácter piadoso. Sin embargo, aquí hay dos rasgos generales que distinguen claramente al creyente piadoso. Su atención se enfoca en el objetivo de Cristo para él, y su mirada está puesta en el cielo. Es una persona con una devoción centrada en Dios y que se esfuerza porque su carácter se asemeje al de Dios. En Filipenses 3 del 12 al 14, Pablo dice que él todavía está corriendo la carrera. En 2 a Timoteo 4:7, él habla como alguien que ha terminado la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Querido lector, cuando tú y yo lleguemos al final del camino en esta vida, ¿podremos también nosotros pronunciar esas palabras? Eso solo será posible si hemos obedecido la instrucción de 1 a Timoteo 4:7-8 que Pablo da a Timoteo y nos da a nosotros. Ejercítate para la piedad. Y si hemos mantenido en nuestra mente la promesa unida a esa instrucción, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.